Y ya estamos avanzando en las conversaciones y tenemos en la línea, por supuesto, al ex ministro de Bolivia, por supuesto, y doctor catedrático también, analista político internacional, Carlos Sánchez Berzaín, desde Miami, Florida, para conversar un poco de su trabajo internacional, las charlas que está realizando y también los efectos que ha causado la visita de Luis Almagro, secretario general de la OEA, a Bolivia, y un apoyo casi explícito a Evo Morales, que ha causado distintas reacciones en el contexto internacional. ¿Cómo está, doctor Carlos Sánchez Berzaín? Un gusto saludarlo desde Chile, desde el programa Nación Aymara acá en Chile. Encantado, un afectuoso saludo a su radio y a toda su importante audiencia. Mucho gusto. Bueno, don Carlos, fíjese que las reacciones no han parado en el contexto internacional después de la polémica y accidentada visita de Luis Almagro a Bolivia, ¿no? Comenten un poco cuál es el ambiente internacional que se vive hoy día después de esa visita de Luis Almagro a Evo Morales. Bueno, la visita de Almagro a Evo Morales ha sido una verdadera vergüenza, ¿no? Es un hombre que dice que defiende la libertad y la democracia en Venezuela y en Cuba, y termina entregando Bolivia al mismo sistema de narcodictaduras del socialismo del siglo XXI, que están integradas por Cuba y Venezuela. Y en esa dinámica esto hace de Almagro una persona absolutamente desconfiable y un individuo que tiene dos caras, y en materia de libertad y democracia eso es inadmisible. Ahora, tengo entendido que hay apoyos que se le están restando a Luis Almagro. ¿Cómo se ve el ambiente para él en general, don Carlos? Bueno, la explicación general que la comunidad internacional recogió de la actitud de traición de Luis Almagro hecha en Bolivia con el apoyo a Evo Morales fue la de que él hizo eso para asegurarse el voto de Bolivia para su reelección en la OEA. Y en vez de ayudarlo, esto lo ha perjudicado, porque países como Chile han declarado que no tienen decidido su voto. Argentina ha hecho lo mismo. Usted sabe que Almagro visitó el Consejo de Relaciones Exteriores de Chile, integrado por ex cancilleres y ex embajadores de Chile después de haber pasado por Bolivia, y simplemente ahí los repudiaron. Sí, sí. Sí, o sea que en vez de ganar votos ha perdido votos. Efectivamente, acá en Chile tuvo una muy complicada pasada, se enredó, dicen acá en Chile, como el viejo dicho, el que explica se complica, y la verdad que yo veo... Es que no puede Almagro tener dos posiciones, ¿no? No puede decir que defiende la democracia en el tema de Venezuela y contra los mismos criminales, porque lo que pasa en Bolivia no es sino una extensión de Venezuela. Lo que pasa en Bolivia es simplemente la reproducción de la agenda castrista aplicada con Maduro y llevada adelante con esta dictadura tan cruel en Venezuela y en Nicaragua con los Ortega, que ahora se ha puesto en marcha en Bolivia, incluso con los mismos argumentos. El argumento usado por Almagro de que es un derecho humano la reelección de Evo Morales es un argumento manejado por Ortega con sus cortes judiciales manipuladas, lo mismo que Evo Morales, y es un argumento que ya el año 2005-2006 manejó Chávez en Venezuela. Entonces la posición de Almagro ha quedado como una posición de complicidad con las dictaduras de delincuencia organizada, y eso, en vez de aumentarle votos, le ha restado votos. Almagro tiene en contra en la región, además de muchos países del Caribe, tiene en contra a México, tiene en contra a su propio país, que es el Uruguay. Se ha ganado la neutralidad contraria de Argentina, de Chile, del Perú. El propio Ecuador está mirando con desprecio esa situación y no tiene los votos. Prueba de eso es que ahora en la reunión de Colombia, donde Almagro pensaba precipitar su reelección, no hay manera de que lo haga porque no tiene votos. Estamos conversando con Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro del Estado boliviano, catedrático, analista político desde Miami, Florida. Carlos, la verdad que el ambiente actual en Bolivia sigue muy enredado, sigue muy tensionado, con una oposición que busca de alguna manera hacerle frente al régimen de Evo Morales, pero continúan también las presiones, ¿no? ¿Cómo está el ambiente hoy día en Bolivia, Carlos Sánchez?
En Bolivia es mucho más efectiva la acción del pueblo, de los comités cívicos y de la ciudadanía contra la dictadura que la acción de la oposición. La oposición, o lo que se llama oposición, está jugando un papel muy deslucido, primero porque se está prestando a hacer una oposición funcional participando de las elecciones de Evo Morales. Lo que la oposición en Bolivia debería hacer es no participar de las elecciones si es que Evo Morales es candidato, porque el participar en unas elecciones donde el candidato inhabilitado se presenta es darle la legitimidad que Morales está buscando. Y lo segundo, y más importante que debería hacer la oposición en Bolivia, es unirse. Hay 7 candidatos de oposición que garantizan que Evo Morales, con el fraude electoral que tiene preparado, como ha sucedido en Venezuela, como sucede en Nicaragua y como se manipula en la propia Cuba para simular votaciones en esto que se llama dictaduras electoralistas, Evo Morales tiene preparado el fraude y va a obtener 2/3 en el Congreso y va a simular y falsificar un gran triunfo electoral. Entonces la oposición en Bolivia tiene 2 desafíos: primero unirse y segundo patearle el tablero a la dictadura para no terminar legalizando una elección que es a todas luces un atropello y una violación de la democracia y de los derechos humanos del pueblo boliviano. En el caso de la política en Bolivia, ¿cuánto se ha infiltrado o cuánta responsabilidad tiene Carlos Sánchez el narcotráfico en lo que puede ser el continuismo del régimen de Juan Evo Morales Jaima? Bueno, mire, Bolivia es un narcoestado, pero no es un narcoestado aislado. Acabamos de ver en las últimas semanas los reportes de la prensa internacional que están demostrando que han agarrado un alijo, un contrabando de cocaína proveniente de Cuba, ha sido atrapado en Panamá y esas toneladas de cocaína, porque son varias toneladas de cocaína, iban con destino a Ámsterdam, en Holanda y después a Turquía. Acabamos de ver la declaración de gente vinculada al narcotráfico de Colombia declarando que los dictadores Castro han manejado relaciones fluidas de narcotráfico con Pablo Escobar de Colombia. Sí. Acabamos de ver que anteayer se ha detenido un volumen de cientos de kilos de cocaína de embarcación que iba de Colombia a Cuba. O sea, el principal narcoestado en la región es Cuba, y Cuba viene traficando droga como una consigna de lucha antiimperialista. Ya lo dijo el Che Guevara en la década de los 60 y lo repitió Fidel Castro. El narcotráfico es un instrumento de lucha contra el imperialismo norteamericano, según estos criminales, porque tratan de inundar de narcóticos a la sociedad de los Estados Unidos para dañar la juventud. Entonces, aplicando ese sofisma, es que han convertido desde hace muchas décadas a Cuba en un narcoestado. Y ese es el narcoestado jefe. Cuba es el narcoestado jefe que ha convertido en narcoestados a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua. Venezuela es un hub, es un eje que concentra el narcotráfico y la cocaína que producen las FARC, el ELN de Colombia y los sindicatos cocaleros con y de Evo Morales desde Bolivia. Bolivia es un narcoestado porque ha llevado de 3.000 hectáreas de coca ilegal que existían en el año 2003, cuando derrocaron al presidente Sánchez Lozada, a cerca de 80.000 hectáreas que actualmente tiene el denominado Estado plurinacional. Y el hecho de que Bolivia es un narcoestado lo sienten y lo reconocen los países vecinos como el Brasil, la Argentina, Chile, que prácticamente le han cerrado las fronteras al narcoestado de Evo Morales, porque lo que viene de Bolivia hacia Chile, Argentina y Brasil es narcótico, es cocaína y es tráfico que perjudica a la sociedad y a la juventud de estos países. O sea, Bolivia es hoy día un narcoestado, y la confesión más grande de eso es que el jefe vitalicio de los sindicatos que producen coca y cocaína en Bolivia, en la zona del Chapare, del trópico de Cochabamba, se llama Evo Morales, que es al propio tiempo el jefe del Estado plurinacional del narcoestado boliviano. ¿Qué mayor evidencia que esa se puede pedir?
Estamos conversando esta importante entrevista en el programa Nación Aymara con Carlos Sánchez Berzaín, exministro, politólogo, catedrático desde Miami, Florida. Don Carlos, finalmente no hay un vínculo político que es evidente, ¿no? Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, todos ellos con rasgos de comunismo, todos ellos con un socialismo del siglo XXI, todos ellos indigenistas, todos ellos también de alguna manera muy alejados de los conceptos cristianos, por decirlo de una forma más espiritual. ¿Se han coludido esta ideología o estos pensamientos de izquierda, Carlos Sánchez Berzaín, para llevar adelante este plan de contaminar al imperio a través del narcotráfico? ¿Hay algo de eso también? Mire, este no es un tema ideológico, es un tema de delincuencia organizada transnacional. Los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua cometen todos los días todos los delitos y crímenes que sean necesarios para dos cosas: para mantenerse indefinidamente en el poder y para sostener su impunidad. Entonces, permanencia indefinida en el poder más impunidad son las reglas por las que en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua se sigue matando, se sigue torturando, se sigue tomando presos políticos, se sigue forzando al exilio, se sigue atentando contra la libertad de prensa, que es prácticamente inexistente, se sigue asaltando el erario nacional con corrupción y se sigue traficando con droga y sosteniendo el terrorismo, sobre todo el terrorismo de origen islámico, con la gran penetración de Irán y el entreguismo de esos países a potencias extranjeras de ultramar, como ser Rusia y la China. Y en esa dinámica es un error darle contenido ideológico a este grupo criminal. No tienen contenido ideológico ninguno. Ellos utilizan el contexto de la izquierda o del socialismo como un barniz político, pero somos simple y llanamente grupos de delincuencia organizada transnacional, un mismo grupo liderado por Cuba y asentado bajo las mismas malas prácticas delictivas en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y en el gobierno de Correa en Ecuador, que ahora se está librando de esto, que no tienen nada que ver con la política. Yo quiero recordarle que la política tiene características fundamentales que estos grupos delictivos no poseen. Primero, la política responde a la voluntad popular, a la elección popular. Estos señores se oponen a la voluntad popular, claro. La violentan, la atropellan, violando los derechos humanos. Segundo, la política es una actividad pública sujeta a rendición de cuentas. Estos tipos hacen todo lo necesario como delincuentes para tener impunidad. Y tercero, la política da el ejercicio de la función pública con carácter esencialmente temporal. Y esta gente que está oprimiendo a los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, no quiere esperar. O sea, no son políticos, son criminales, y esa es una diferencia muy importante que la prensa libre en Chile y en las Américas tiene que ayudar a hacer para ayudar en el proceso de liberación de los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Carlos Sánchez Berzaín, analista político internacional, ex ministro del Estado boliviano y también catedrático. Le queremos agradecer este contacto con el programa Nación Aymara acá en Chile. Yo soy ex ministro de la República de Bolivia. El Estado es una creación de estos criminales. La República de Bolivia, que ha sido suprimida y liquidada por el Estado plurinacional, que es la base para la creación del narcoestado de Bolivia. Yo solo le aclaro que soy honrosamente exministro, 5 veces ministro de la República de Bolivia. Muy bien, excelente aclaración. Gracias, don Carlos Sánchez Berzaín. Buen viaje por allá y éxito en todo. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a Carlos Sánchez Berzaín, por supuesto.